Bueno, pues coméntala tú, José, la misión espacial de la NASA para desviar un asteroide, ¿no? Bueno, ya casi la comentaste, se puede explicar muy fácilmente, ¿no? Porque es sencillamente eso en principio, pero bueno, la complejidad tecnológica. Claro, hoy en día nos estamos acostumbrando a este tipo de cosas, ¿no? Con Rosetta, con DART, y pareciera que ya es una chorrada, ¿no? Que uno desde su casa, con un joystick, va y le da un asteroide que está a millones de kilómetros, y bueno, y es bastante más complejo que eso, ¿no? Entonces yo creo que todo este tipo de hazañas, y lo digo como físico teórico, además muy alejado de cuestiones tecnológicas, pero son increíbles, y además me parece que es un tema también importante. Hablamos justamente de la candidatura anterior, giraba en torno a uno de los riesgos, digamos, que enfrentamos como especie. Pues este es otro de los riesgos que enfrentamos como especie. Y de repente hemos comprobado en el año 2022 que podemos hacer algo, cosa que hasta ahora se decía de boquilla, digamos, incluso con ideas disparatadas, de ciencia ficción. Pues ahora sabemos que hay algo que se puede hacer, sabemos cuánto cuantitativamente el efecto que produce, o sea, obviamente todavía queda mucho por investigar, pero tenemos un primer indicio de eso. Tecnológicamente me parece una misión bastante compleja, por supuesto que más complejos puede ser el LIGO o el LHC o muchas otras, pero bueno, tiene un grado de complejidad importante. Y luego a mí particularmente me pareció muy interesante también lo que aportó, aunque no es la única misión en este sentido que lo ha hecho, pero con algo que entiendo, pero soy muy lejano al tema. Para mí fue una sorpresa, que es que el descubrimiento de que los asteroides, por lo menos de pequeña envergadura, son muchos o todos, no una gran pedrolo, sino un conjunto de escombros, lo cual permitió en el caso este concretamente, con la colisión del satélite con el asteroide, permitió cotejar el resultado del choque que fue observado por una pequeña nave que se separó unos instantes antes para ser de testigo del choque, con modelos de medios granulares, y digamos, es la primera vez que podemos hacer algo que empieza a acercarse, todavía muy lejos, a una especie de sismografía de asteroides, digamos, muy rudimentaria, pero bueno, que es increíble también. O sea, pensar que somos capaces de saber, bueno, sobre todo tras la sorpresa de que un asteroide no es una piedra o dos, sino que aparentemente es un conjunto de piedras que están unidos gravitacionalmente, pero son más bien eso, como un gran, se nos fue la Como un palabra. conjunto de cereales pegados por la leche, ¿no? Exactamente, sí, sí, como un conjunto de cereales. Y que luego, bueno, y por lo tanto la pregunta obvia es, bueno, no sé, quizás en el centro sí que hay un gran pedrolo, que es el núcleo, o no. Y podemos, obviamente no podemos mandar una cuadrilla bueno, de momento, a cavar allí, pero sí podemos, en principio, o posarnos en el satélite e impactarlo y tomar medidas como hacemos en la Tierra, ¿no? Con sismógrafos o de alguna manera con impactos que nos permitan ver cómo el polvo, de la manera en la que salió el polvo que se desprendió con el impacto, se corresponde con modelos que podemos hacer en laboratorio, bueno, de medios granulares de distinto tipo. A mí me pareció muy bonito. Obviamente de las candidaturas del James Webb está claro que es algo más grande, de mayor impacto, pero como el James Webb acaba de arrancar y supongo que será candidato durante los próximos 20 años siempre, me pareció bien respaldar la candidatura de DART. Sí, Además, una yo cosa creo, importante, perdón, una cosa importante del James Webb es que no será candidato siempre al premio señal. Los resultados, gracias al James Webb, muchos de ellos serán candidatos prácticamente todos los años, los próximos años. Eso es. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a Gastón Giribet, que se nos une ahora aquí a la tertulia. Gastón es doctor en físicas, profesor en la Universidad de Nueva York. Hola Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? sí, yo Yo quería quería... añadir que me parece una candidatura fascinante, pero yo pienso en un niño o una niña pequeña que no tiene por qué saber ni mucha física ni mucha matemática, pero te dicen, ¿y si lanzo algo y le pego a aquello que ves que está tan lejos? O sea, es algo como, ¿en serio? O sea, es tan fácil de entender, tan difícil de pensar que vas a atinar. O sea, yo ya le pego el dardo en la diana, sé que voy a fallar, que es que no le voy a pegar al centro ni de casualidad. Y que seamos capaces de lanzar pues una bolita, pero por ahí,
para pegarle algo que está tan lejos, yo creo que es como la sencillez impresiona mucho, ese reto, ¿no? Tengo una anécdota relacionada con eso. Hace unos meses fui a un colegio a dar una charla, eran niños de entre 10 y 14 años, ¿no? Y la charla era sobre vida en otros planetas. Entonces yo empecé hablando de Marte. O sea, pero iba de todo, ¿no? De todo el sistema solar, Marte, las lunas de los planetas gigantes, los exoplanetas. O sea, tenía una charla para hablar de todo. O sea, pasé por 3 diapositivas sobre Marte o algo así y no pude seguir. Bueno, les dije de entrada que podían preguntar en cualquier momento, que no hace falta que esperaran al final. Y entonces, en algún momento... Grave error con niños. Claro. En algún momento salió la palabra meteorito y entonces empezó pero ¿podría chocar un meteorito con... ¿Y chocan meteoritos con Marte? Sí, sí, chocan meteoritos con Marte. Pero podría chocar... Y podríamos ir y destruir un meteorito y podríamos ponerle una bomba a un... O sea, ya todo el resto de la hora que estuvimos en la charla eran preguntas sobre perrerías que podíamos hacer a los meteoritos. Si 2 meteoritos podrían chocar entre ellos. Si uno de ellos podría chocar con la Luna y que la Luna chocara con la Tierra. Si podríamos mandar una nave que chocara con un meteorito. O sea, todas las posibles cosas que involucren colisiones, explosiones, desintegraciones y lanzar meteoritos de un lado a otro. Estuvimos una hora hablando de eso, que Claro. no estaba programado, no tenía nada que ver, pero era la fijación que tenían. O sea, que estoy de acuerdo contigo, Isabel. Sí, Que y luego la imaginación, ¿no? Porque es como, ostras, vale, a mí me explican, yo qué sé, lo de Virgo, me explican lo de esta fusión. Yo eso no puedo hacerlo en mi casa. Es difícil que yo me monte algo. Ahora, yo me puedo ir al campo y empezar a tirar piedras contra piedras y que mi imaginación recree lo que puede estar pasando. Entonces, yo creo que esa capacidad de fascinación viene de que no sé, lo tenemos como que lo podemos reproducir. Y me ha gustado mucho. Yo cuando vi la candidatura dije, mira, esta sí. a mí esta candidatura me gusta y tiene, José, te diré algo de apoyo de nuestros colegas. Porque creo que tiene algo muy profundamente simbólico, y es que es la primera vez que el ser humano altera de forma consciente y a propósito el movimiento de los astros. O sea, Sí, eso iba a decir, te lo iba a robar a vos, porque lo dijiste en su momento y me pareció, yo no había reparado en eso, y es verdad eso. En ese sentido hay como un profundo, hay una cosa digamos, hita un momento, es un hito, y yo no había reparado en eso en ese momento. Es la primera vez que la trayectoria de los astros, la forma del cielo es afectada voluntariamente, aparte por nosotros. sí. Sí. Es como una bandera que plantamos en algún sitio, ¿no? Y esto, Después con esta noticia alrededor de la noticia hubo bastante, sobre todo en redes sociales, bastantes dudas sobre el tema de cómo es posible que si impactamos de frente con el objeto, conforme el objeto viene hacia nosotros o nosotros vamos hacia él, cómo al cambiar su órbita resulta que acaba moviéndose más rápido. Entonces, si impactas por delante, lo que haces es quitarle velocidad. Claro, es que le quitas velocidad, pero baja a una órbita a menor distancia de Dimorfo, Didimo pasa más cerca de Dimorfo, y ahí en esa otra órbita tiene que moverse más rápido. Entonces, eso generó muchísimas dudas y muchísima polémica, porque este tipo de cosas, en su extremada aparente simplicidad, cuando llegan al público general, el público general dice, pero esto no puede ser, aquí me están engañando, todos los dibujos tienen que estar mal. Todos los dibujos que pone la NASA, las de la NASA no tienen ni zorra idea. Yo cuando le pego un porrazo a un coche, el coche lo detengo, le cambio su velocidad. No puede ocurrir que la NASA me lo dibuje diciendo que ha crecido la velocidad. Entonces, claro, pero es que ha cambiado de órbita. Y en una órbita más cercana, para estar en una órbita más cerca de un objeto masivo, tienes que moverte más rápido. Entonces, ese tipo de noticias extremadamente simples muchas veces generan este tipo de contrapunto polémico. Bueno, hay que recordar que esto es porque es un asteroide doble. La DA es de Double Asteroid. Si lo hiciéramos sobre un asteroide que se va moviendo por ahí en su órbita y le produjéramos un cambio, sería tan pequeño que nos costaría mucho detectar la diferencia que le hemos provocado. Entonces, este es un asteroide doble en el cual uno de 100 metros orbita en torno a otro de 1 kilómetro, y entonces dándole un golpe al de 100 metros cambiamos su órbita en torno al de 1 kilómetro y la acortamos en unos minutos, en una órbita de, no me acuerdo, 12 horas o algo así, y le acortamos 10 o 15 minutos la órbita. Eso es mucho más fácil de medir. Tú puedes medir cuánto tarda en ir uno alrededor del otro y ver si le has acortado esos 15 minutos que esperabas. Y bueno, lo hemos acortado unos 32 minutos y se esperaba acortarlo unos pocos minutos. O sea que el éxito fue exagerado. Como ha comentado José, al descubrir que era un acúmulo, un agregado, un conglomerado de partículas adhesivas con la adhesión muy débil,
Entonces el impacto generó una enorme cantidad de emisión que convirtió a Dídimo, y lo que vemos en el cielo es obviamente la parejita, como si fuera un cometa, una gran cola, una gran cola que vimos con el James Webb, que vimos con el Hubble, que se ha visto desde la Tierra, y eso fue porque le extraímos mucha más materia de la que tenía, porque no sabíamos realmente que era un conglomerado de cosas agregadas poco suelto, pero él después, cuando uno piensa un poquito, dice, los planetesimales que dan lugar a los planetas se van agregando por colisión. Cuando las cosas se van agregando normalmente no pegándose, las cosas se fusionan cuando se calientan y eso requiere mucha masa para que haya presión en el interior. Cuando fusionas, agregas cosas de baja masa, al final acabas teniendo un objeto pequeño, que es eso, que es un objeto muy poroso, muy conglomerado. Que depende de cuál sea el origen de los asteroides. Algo que también me gusta de la candidatura es que el efecto de la nube de polvo que se levantó fue predicho por la colaboración antes, y la persona que entiendo que lideró esa predicción, pues tuvo la intuición de que algo se podía pasar, es el único latinoamericano de la colaboración, que es un uruguayo, Gonzalo Tancredi, que hizo que de hecho se dio cuenta un día que me contó, dándole el cacaolat, no sé, el Nesquik, la leche chocolatada a su hijo, y apoyó fuerte el recipiente con el polvo adentro y le quedó como una especie de nube, pero una nube que inmediatamente volvió a precipitar, digamos, por el efecto de la gravedad. Entonces, de hecho, lo llamó el efecto Cocoa. Eso, a lo que se observó, lo simuló, y de hecho hubo incluso una predicción, el ángulo, digamos, una de las cosas que ocurrió es que el cono de polvo que salió del asteroide no es un cono, o sea, no termina en un punto que es el punto de impacto, sino que es una especie de cono abierto, como un abanico. Y esa era la predicción que le había hecho, incluso estaba el cálculo del posible ángulo del abanico que te dice un poquitito de la estructura del asteroide. Digamos, física muy fácil de entender, también lo que mencionaba antes Francis, pero o sea, muy fácil de entender, quiero decir, física clásica, pero que hay que pensarlo un poco y que tiene un montón de efectos involucrados muy bonitos, y bueno, a mí me simpatiza mucho. Y quería decir también sobre la órbita que la nueva configuración orbital de los asteroides ya no es circular como la anterior, sino que es más elíptica, es muy poquito elíptica, pero si pensamos en esa situación que decía Francis, en que el asteroide viene hacia nosotros y nosotros le damos un golpe y lo frenamos, lo que va a pasar no es que instantáneamente se cambie a una órbita circular más cercana, sino que se convierte en elíptica, donde al perder velocidad en ese punto en el que le hemos dado el golpe, pues va a caer más cerca del asteroide que está orbitando. Entonces, al pasar cerca del asteroide que está orbitando va a ir más rápido, pero luego al pasar al otro lado vuelve otra vez al punto en el que estaba y ahí se volverá a mover lento otra vez. O sea que cuando decimos que va más rápido, nos referimos a que va más rápido porque al ir más cerca, en ese punto va más rápido. Pero cuando vuelve otra vez al punto lejano, que es el punto donde sufrió el impacto, estará más lejos. Pero bueno, por la forma en la que funciona la dinámica, si tú fueras a hacer la velocidad promedio te saldría más rápida en el caso de la nueva órbita. Todas estas cosas pueden ser un poco confusas, ¿no? Pero bueno, lo importante yo creo a tener en cuenta con esto es que es un logro, es la primera vez que se hace esto, pero es un paso también incremental, porque esto no significa que ahora sea como en las películas, que si vemos un asteroide peligroso que va a estrellarse con la Tierra lo podemos desviar. No podemos. La perturbación que podemos hacer es muy pequeñita y por tanto necesitamos verlo con mucha antelación y conocer muy bien su estructura para poder desviarlo lo suficiente con mucha antelación de forma que no llegue a golpear la Tierra. ¿Vale? Llegando, Gastón, como no podemos estar juntos más de 5 minutos sin que colapse algo, yo me voy a marchar. Me tengo que ir, de verdad tengo que dar una charla dentro de un ratito y tengo que pasar antes por un sitio en el que me han invitado. Así que un beso. Un beso. Venga. Que vaya genial la charla. Que disfrutes. Y no sé si Sara te podrá ver entre el público. Bueno, si Sara no viene, le avisaré al comandante que faltó a Coffee Break. Claro. Dijo que era por mi charla y era mentira. No lo recuerdo. Ahora le mandamos un WhatsApp como diciendo, Sara se está olvidando algo, ¿eh? Oye, y bueno, y buen juicio a la hora de elegir los premios. Que es mucha pasta, no